Hola chicas. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Chicas, Buenas. hola, en función del tiempo que ustedes están a las puertas de su otra reunión, entonces vamos a comenzar aún en ausencia de las otras niñas, ¿ya? Comentarles un poco el Ujú. objetivo de esta sesión, que es actualizar los datos de contacto con los supervisores, en realidad la información más que los datos, revisar la bitácora, ver los avances y cualquier problema que tengan para la elaboración del informe 1, y eso sería lo medular, ¿ya? Así es que de su centro de práctica todavía no tengo novedades, revisé mi correo que yo lo mandé el martes pasado, si mal no recuerdo, y por alguna razón no me han contestado, lo mandé el 23 de marzo. Ya, le llamé por teléfono al celular que aparecía ahí también en la planilla de datos, y no me contestaron. Tampoco insistí, lo hice sonar como 10 veces, pero ya ahí asumí que estaban en una reunión o algo así. Y no sé, Paula, si tú pudiste contactar en algún minuto a la psicóloga, si tuvieron algún contacto ayer. Ayer, profe, nada. Estaba Nada. viendo que yo creo que quizás entre hoy día o mañana la iba a contactar como para actualizarle un poco lo que hemos estado haciendo. Y ahí pensaba comentarle si es que le había llegado alguna llamada o si había visto. Díganle carepalo, díganle que, que yo le envié un correo el 23, que estaba esperando respuesta, pero que entiendo que puede estar súper con mucha actividad, y que ayer la llamé. Yo le había dejado mi número de contacto, así es que lo debe conocer, y que la llamé justamente para formalizar esto. No tiene otra pretensión la reunión, a no ser que ella me informe algo puntual, ¿ya? Pero dígale porfa que yo la llamé y que el tema es simplemente que necesito cerrar esta formalización de mi parte. No tiene que ver con la universidad, tiene que ver conmigo como supervisora académica, porque también para que no se haga mucho rollo, que no es nada urgente, pero dejar cerrado esto ahora. ¿Ya? Así que de su Ya. supervisora no tengo información. Entonces, lo que me alcanzan a contar en 3 minutos, después, si Igual, ustedes... profe, después ¿Sí? podemos volver porque vamos a presentar y después nos dijeron que nos conectáramos nomás a la clase. Ya, pero Van a ser chiquillas, como 20 minutos que vamos a estar afuera. ya, pero evalúen, porque sí es importante que ustedes se queden en esa reunión, porque esto les sirve para interactuar con el equipo, supongamos. Ustedes se quedan en la reunión y no se hagan problemas si no vuelven. Si tienen Ya, una urgencia, me la comunican por correo. Si es algo que es un aporte para las otras compañeras, se lo hacemos saber a través del aula virtual o de correo. Pero pensando en que esta cosa de los contactos remotos limita tanto las posibilidades de interacción directa con los sí, equipos, si es que esta es una instancia, no se pierdan esa instancia por volver a la asignatura. Para mí están asistidas, siempre, siempre, siempre vamos a privilegiar una actividad de esa naturaleza, aunque se tope con nuestra jornada, porque van a ser situaciones puntuales, ¿ya? ya. ¿Y están nerviosas para la presentación? Un poquito, o sea, más Igual que un nada poquito. y como nerviosa por el internet, más que nada, que de repente las dos nos falla, que se nos cae el internet, o la clase pasada me pasó que se me reinició el computador, entonces eso es como los problemas técnicos, eso es Ya, como hay que que me da más tener cosas. plan B, hay que recurrir Sí. algún plan B en ese caso. Ahora, chicas, yo les hice la retroalimentación de lo que me enviaron. No sé Ujú. si le dieron un vistazo, porque a mí lo que no me cuadraba era que parte del diagnóstico fuera este contacto con las mujeres ya, que para mí eso ya tiene un carácter interventivo. Entonces no sé si Claro. eso... Claro, es que eso más que nada era porque la contención, esto del apoyo remoto, es lo que nos está pidiendo Yasna que nosotros hagamos. Entonces Ujú, nosotros vamos a hacer eso y en paralelo queremos hacer un diagnóstico para ver si se pueden hacer más actividades como más interventivas, más que solo porque lo otro es como más contención, escuchar y eso, ujú, pero no es tanto generar como un cambio en la población general del MUE, ¿me entiendes? ujú. Entonces nosotros queríamos usar eso también así como sacarle provecho a esto, pero aparte también usarlo como información para próximas actividades. ¿Me Ya. entiendes? Ahora, cuando ustedes me dicen que van a hacer esta contención, esa sería entonces una función que les asignó la Sí. institución.
Claro. Sí, y de Ya, hecho es como el plan que tenían para contratar, porque cuando yo fui a buscar la práctica me dijeron justo estábamos a punto de escribirla a la UVM para buscar alumnas de último año en psicología para ese programa que estaban haciendo. ya, Claro. perfecto. Porque ellos deben saber entonces que los límites que tiene la intervención en términos de apoyo son los que están dados por la naturaleza de que ustedes están en quinto año, y por lo tanto se tomó el acuerdo de no hacer trabajo terapéutico propiamente tal. Eso se sabe. Ujú. Sí, Sí, y Eso, se lo eso, especificamos igual. ya, Lo fantástico. volvimos a especificar porque ese era mi miedo al principio. Cuando nos dijeron eso, yo quedé como quieren que hagamos psicoterapia, poco ético, angustia, y le dijimos que no podíamos hacer eso, que no estábamos capacitadas para trabajar con temas de violencia, con millones de temas, con duelo, y me dijeron que no había problema, que lo que podíamos hacer era, lo que buscaban era un acompañamiento, orientación, y en los casos graves, derivar y nos van a dar una planilla donde derivar según el caso, a la casa de la mujer, al OPD, etcétera. Ya, perfecto. y lo que nosotros estábamos haciendo es porque también queremos hacer como una detección de necesidades, porque Yasna, que es del Departamento de la Mujer, como que nos dijo al tiro que esto más que nada se está haciendo porque las tasas de denuncia subieron mucho por maltrato. Entonces nosotros dijimos, sí, esto es verdad, porque por algo está la denuncia y todo, pero quizás hayan otras necesidades Ujú, como en toda la población, mujeres como hombres, ujú. que también pueden ser cubiertas con alguna cierta intervención que nosotros podamos hacer, o por último hacer como una base y que esto después se siga haciendo a futuro, porque ellos quieren potenciar mucho lo que es la salud mental en el Departamento de la Mujer y Equidad de Género se llama. Entonces, quizás como enfocarse solo en la contención para como la gente vulnerada, quizás hay otras cosas que también son necesarias, más que nada, por eso hicimos eso. Ya, fantástico. Entonces, el tema de esos llamados sirve a la vez para cumplir la tarea que les asignan, que es de contención, Claro. y a la vez sirve como diagnóstico. Ya, eso era lo que a mí no me cuadraba en lo que ustedes plantearon. Y lo otro era, bueno, un tema de fecha, que no sé si lo revisaron, que era Sí, mínimo. de la carta Gantt. Sí, hablan del 2 y del 12, entonces eso genera una cosa muy distinta. De hecho, ya pasado mañana es 2. Sí, Entonces, como que se le acaba sí. el tiempo. ¿Ya? Sí. Ya, eso entonces de momento, en eso van a estar. ¿Ya? Háganlo Sí. nomás, buena suerte, éxito en lo que ocurre hoy día y, como les digo, si es una instancia de comunicación, se quedan en esa reunión, aprovechenla. Ujú. Si se termina la reunión, se vuelven a unir. ¿Ya? Ya, Ya, profe. Bacán. gracias, Gracias. profe. Que les Gracias. vaya bien. Ya, igual. Chao a Igual. todas. Ya, me quedo entonces con las restantes. Bárbara, Diana, ¿quién más está entrando? Carol, Profe, yo, Bárbara, es que yo llegué tarde, no escuché lo que dijo. no se preocupe, yo ahora las voy a actualizar. Ah, ya, gracias. Ya. Chicas, entonces comentarles, esto fue un poquito rápido con sus compañeras porque las citaron para hoy día a una reunión a las 3 con Chile Crece Contigo, algo así, con esos programas, por ahí lo tengo escrito, y entonces estaban complicadas de cómo hacerlo. Entonces yo les planteé que entraran, que nos poníamos de acuerdo y que ahí íbamos a privilegiar su testimonio en los poquitos minutos que teníamos, ¿ya? Entonces en realidad fue eso solamente. Eh, no alcanzamos a tratar ningún otro tema en extenso, ellas se van a plegar a esa reunión y yo lo que les comenté era que, porque ellas estaban urgidas como de que terminar la reunión y sumarse al tiro a esta asignatura, y yo les decía que, según mi criterio, si la reunión seguía y se prestaba para hacer este trabajo de coordinación y de conocimiento y de inserción con el equipo, se quedaran en la reunión. No que estuvieran apuradas porque tenían que presentar el proyecto en 20 minutos, pero que si la reunión seguía, se quedaran. ¿Ya? Y en ese sentido va el mensaje para todas. Si en algún momento, no va a ocurrir todas las semanas, pero si en algún momento de manera excepcional les ponen una reunión importante, por ejemplo, con el equipo, por ejemplo, o tienen que presentar algo y justo en el horario de esta asignatura, ustedes me avisan y hacemos el trueque, ¿ya? Bajo ningún punto de vista yo me voy a complicar, porque creo que hay que privilegiar, eso era lo que les decía a las niñas, hay que privilegiar en este contexto donde hay tan poco contacto cara a cara, aunque sea vía
vía plataforma, hay que privilegiar esos espacios, ¿ya? Así que si a alguna le pasa lo mismo, basta con que me avise y hacemos el trueque. Así que las niñas van a ver si la reunión persiste, se quedarían allá, y si la reunión se da por terminada, ellas se vuelven a incorporar, ¿ya? Darles la bienvenida. Profe, ¿Sí? yo no escuché la información que dio recién porque recién entré. Ya, Estefanía, lo que pasa es que tuvimos una pequeña sesión muy cortita. Los primeros minutos de la sesión fueron con Paula y con Javiera, porque les avisaron que hoy día tenían una reunión a las 3. Y por esa razón contaron brevemente a mí, porque era la que estaba, todavía ustedes no alcanzaban a entrar, y yo les planteé que se adhirieran nomás a la reunión y que no estuvieran apuradas de tiempo porque tenían que hacer la presentación del informe, y que si la reunión se alargaba, no se desconectaran de esa reunión porque era una instancia muy importante de contacto con la organización. Y por lo tanto que no volvieran a esta sesión si es que esa reunión seguía. Y eso se los planteo a ustedes porque si bien no va a ocurrir todas las semanas, podría ocurrir ocasionalmente que a ustedes las citen a una reunión importante en este horario de asignatura, y no quiero que ustedes se vean complicadas. Simplemente me avisan, se pliegan a la reunión de su centro de práctica y después reponemos la información acá, ¿ya? Profe, ¿Sí? y si se da la instancia de que me piden que vaya de manera presencial en día miércoles, ¿también le tengo que avisar? Si se da todos los miércoles presencial en el horario de la asignatura, No, así como esporádicamente, un miércoles sí, un miércoles no. sí, de todas maneras me avisa, porque en ese caso hay Ya. que ver en qué momento logramos que usted participe también de esta instancia, que no la podemos dejar de lado. Entonces, si a usted, por ejemplo, la hace mi presencial y eventualmente usted cuenta ya con un equipo un equipo de computación, por ejemplo, usted también podría decir eventualmente, si es que se puede, a tal hora sí me tengo que conectar con la clase, por último se conecta media hora. ¿Ya? Si es que se Ya. puede, si no, si es que está abocado a un trabajo, por ejemplo, con el equipo allá interactuando, no se pierde esa oportunidad, dado que tenemos poquitas instancias en que ustedes en situación de pandemia vayan a estar interactuando con ellos. Pero yo me imagino que no les van a fijar la ida al centro de práctica justo el día que tienen la asignatura con la UVM, ¿ya? Pero si se da la situación, no se dan problema y después reponemos la información de alguna manera. Lo que no puede ocurrir es que el día que ustedes tengan que presentar acá el informe, ustedes no estén, porque eso hay que evaluarlo. ¿Ya? Entonces me avisan con tiempo cualquier dificultad o cualquier tope de horario que se genere. ¿Ya? Eso era lo que estábamos hablando, así que la Paula y la Javiera se retiraron para entrar a la reunión y presentar su proyecto del que nos estuvieron hablando la sesión anterior y la anterior a la anterior. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos nosotros para hoy día es actualizar el tema de lo que yo pude indagar con sus supervisores de terreno y ver el tema de las bitácoras que ustedes me han estado enviando y los avances que ya llevan para el informe 1. ¿Ya? Entonces, respecto a la primera parte, yo les voy a contar que con la única supervisora que no me he podido comunicar, y ya se los dije a las niñas, es con la supervisora de Paula y Javier. ¿Ya? Por alguna razón no me ha devuelto mi correo. También le llamé por teléfono y no fue posible, no me contestaron, así que estoy a la espera de eso para poder cerrar esa parte. Respecto a las otras personas, sí tuve ciertos contactos. Entonces, les informo. Hablé con su supervisora Estefanía, algo le alcancé a avisar. Hablamos por teléfono y yo resolví algunas dudas. Por ejemplo, que los niveles son de pre-kinder, kinder a octavo, es decir, no hay enseñanza media. Confirmaron que se estaba evaluando asistir una vez a la semana presencial y que los niños posiblemente iban desde el 15 de abril. Después me comentaron que usted, Estefanía, tiene un compañero de práctica también de la UVM que es de nombre Nicolás. Sí, Nicolás Herrera, sí me comuniqué con él también, profe. Ya, perfecto.
Me comentaron que tienen 500 estudiantes y que tienen un índice de 98% de vulnerabilidad Ujú. y que por eso, con la dupla que hacen con la orientadora familiar, es que necesitan estudiantes en práctica para asignarles ciertos objetivos ligados a esta situación. ¿Ya? Eso fue lo que conversé con ella y justo usted había informado lo que había conversado, así que me cuadró todo. ¿Ya? Y Si mañana tengo otra reunión con el equipo para la asignación de tareas, para que ya mañana nos van a decir ya qué vas a tomar tú, qué vas a hacer tú, porque somos 5 personas que estamos ahí, 2 practicantes de psicología, un trabajador social también practicante, una, una trabajadora social part-time que está y otra persona más. ya, súper bueno, porque el hecho de trabajar ya en dupla, que es lo equivalente a una dupla psicosocial, es lo que comentábamos la vez anterior, es como nuestra realidad más habitual. Nuestros puntos de contacto siempre son el trabajador social, el psiquiatra, el neurólogo, la gente de pedagogía. Y los apoyos a pedagogía, que son las psicopedagogas y las educadoras diferenciales, también los terapeutas ocupacionales desde la salud. Ese es como el núcleo con el que habitualmente nos movemos. Entonces el hecho de que ustedes les asignen tareas y que interaccionen con otra profesión es muy relevante para esta instancia de aprendizaje. ¿Ya? Y su compañero era Nicolás Herrera. Ya, perfecto. Luego, me reuní con la psicóloga de Bárbara, con Javiera Egaña. Y la inscripción que me hizo fue la siguiente. Dijo que el trabajo estaba orientado a un trabajo grupal de intervención en psicoeducación, orientación y contención, que la idea era que trabajaran talleres, que probablemente también tenía la oportunidad de trabajar en conjunto con los fonos y con los TEO, los terapeutas ocupacionales también tenemos una cercanía con los fonos, estamos como dentro del mismo espectro, ¿ya? Y Sí. dice que me contó que reciben derivaciones de colegio para trabajar en redes y que por lo tanto usted se iba a incorporar para hacer eso y que le iban a incorporar el permiso colectivo del lugar de trabajo. Y que no ponían como requisito aún la vacuna, ¿ya? Y nos Sí, explayamos un poco respecto a que dejarles claro que el proyecto suyo requiere la etapa de la detección de necesidades para que le abrieran ese espacio. ¿Ya? Ahora, usted había dicho que se tenía que vacunar por alergia, creo que tenía alergia, algo así. No, profe, yo no, o sea, tengo asma, pero muy nada, como que la traté cuando chica, así que nunca me ha dado dificultad en verdad, ¿Sí? pero ¿Y se vacunó? no, nada, yo no, ¿Todavía no? no, Ya, no, pendiente eso entonces. Sí, van como en sí, los 52 pero años recién esta semana. claro, no, sí, pues sí tenía que esperar nomás, porque tampoco tenía como justificar que tenía el asma, porque a mí los inhaladores me los da mi abuelita, entonces no, ni siquiera los compro, entonces no, por eso no me vacuné antes. Ya. Bueno, paciencia y cuidarse, Pero ¿ya? sí, espero Así no. que en eso Sí, quedamos con su supervisora. Y luego sí, hablé con profe, la... todo correcto. Súper. Después hablé con la supervisora de Carol, con la Ingrid. Ahí tuvimos una reunión Zoom. Me contó también que estaba otra alumna que es Camila Peña. Ahí conversamos sobre si el trabajo de Omil iba a seguir siendo tan específico, tan acotado, pensando en la experiencia anterior. Y salió esta alternativa de poder desarrollar el tema de apresto laboral también al interior de la universidad, que entiendo que eso lo Sí, conversaron. sí, sí. Me pareció excelente, entonces yo no sé si ya hay avance respecto a eso, Carol. No, la verdad que Ingrid nos dijo que le iba a comentar primero a nuestras supervisoras para que pudiéramos hacerlo en la universidad. Pero es súper buena idea porque uno como practicante, cuando va a buscar práctica o mucho después, tiene muchas dudas de cómo hacer el currículum. Sí. Entonces, y no hay ningún ramo que te enseñe a hacerlo o alguna charla, entonces uno igual como que se complica, entonces sería súper buena idea. Sí, a mí la verdad que me complicó el año pasado, que nunca hubo información.
el alumno nunca pudo encontrar información respecto a esto, y claro, ahí nos dimos cuenta que no estaba como parte de la asignatura de, no sé, pues desarrollo organizacional o psicología organizacional en genérico. Entonces a mí siempre me faltó esa parte, siempre eché de menos en el informe, de hecho, y yo lo conversé con el alumno, que tuvo súper buen desempeño en todo caso, y hacía falta contexto para saber por qué hacemos apresto laboral. Entonces lo que yo le sugería a Ingrid era que no apuntaran a los alumnos de quinto, que van a estar entre el taller clínico, la memoria y la situación de práctica, y que a lo Claro. mejor lo que ustedes podían hacer era apuntar a los alumnos de cuarto. Sí, yo igual le dije a ella que como alumnos de cuarto, como que cuando uno va a pasar el proceso de buscar práctica, ahí es como difícil. Ahí uno recién se pone a pensar, porque por ejemplo, a mí me pasó, yo en muchas empresas que presentábamos la carta de formalización, te pedían aparte del currículum y decía, ¿cómo realmente tengo que hacerlo? Entonces, siempre tuve esa duda, la verdad. Y claro, buscaba en internet, pero a veces no es suficiente. Sí, porque eso en algunas instituciones sí se da. Y así como parte de la anécdota, yo en algún momento en el pasado hice la asignatura presto laboral. En una institución que tenía toda su forma de trabajar, que lo tenía todo institucionalizado, que lo tenía todo resguardado. Entonces era un programa interno de esa institución en particular. Esa fue la primera vez que yo me metí al mundo de la presto laboral, pero ahí había un fundamento que estaba ligado a la institución en la que se estaba dando, ¿ya? Entonces, eso no nació del aire, nació de alguna parte. Y efectivamente el saber hacer un currículum, por ejemplo, que parece tan de perogrullo, es relevante. Y además hay que pensar que al día de hoy la forma de presentar un currículum ha ido variando. Un currículum 20 años atrás no es lo mismo que el currículum de ahora. Los énfasis, la parte formal incluso es distinta. Entonces eso, el entrenamiento para entrevistas de trabajo también es súper relevante. El saber buscar sitios donde, por ejemplo, leer anuncios laborales. Nosotros hacíamos ejercicios con los alumnos, hacíamos ejercicios de todo eso, de entrevista, de presentar currículum, hacíamos entrevistas hacíamos actividades prácticas de búsqueda de sitios laborales, y eso era también parte de la estructura del RAP, ¿ya? Entonces me parece que sería súper importante, y en ese caso yo le decía a la Ingrid, podríamos coordinarnos también con la Luz María Geria, por un lado porque es la coordinadora de las prácticas, pero también básicamente con los docentes de cuarto de psicología organizacional, que entiendo que es la profesora Mónica Villegas. Sí, es la profesora Mónica. Y también debería estar el profesor Sergio Santander, si mal no recuerdo, que se había incorporado. No sé si ustedes tuvieron clase con él. Yo tuve con la profesora Mónica. Ya, que es como la que siempre ha estado en organizacional, pero yo sé que el año pasado se incorporó el profesor Sergio Santander, no sé a qué asignatura puntual o a qué parte de la asignatura, si es que es un módulo, ¿ya? Entonces yo estaba pensando que a través de esas personas se podría hacer el nexo, y que pensando en los alumnos de cuarto había más posibilidades, ¿ya? Así que ojalá, por lo menos yo me mostré absolutamente afín con la idea, me pareció súper bueno. Y el hecho de que ustedes, a pesar de que hicieron una intervención junta, seguir bajo la idea de que cada una hace su parte específica del proyecto y cada una genera su propia reflexión. Sí. ¿Ya? Y me habló como de 3 talleres de unos 40 minutos sobre los temas que planteaba. ¿Ya? Y me dijo que tampoco tienen como requisito la vacuna de momento, y que de momento, mientras haya cuarentena, siguen en modalidad online. Así que estaríamos tranquilos con eso, ¿ya? Y finalmente, del contacto por el lado de la Diana, logré finalmente, bueno, me escribió la psicóloga de Acalis, efectivamente aparecía en la firma que la psicóloga era de selección de personal y estaba en Santiago. Y entonces ella me dijo, ya, hagamos una reunión entonces. Pero me dijo, la supervisora de la Diana va a ser otra persona. Entonces dije, no tiene sentido hacer la reunión con la otra, con ella, si finalmente la supervisora de terreno va a ser otra persona.
Y ahí la Diana también me avisó, amablemente me contactó al teléfono y efectivamente es una terapeuta ocupacional. Como no se había dado que hubiese una terapeuta ocupacional de supervisora de terreno, yo lo conversé con la profesora Luz María y llegamos al acuerdo que en la medida que estamos también dentro de una misma línea de trabajo, puede ser, ¿ya? Hasta aquí en general nos habíamos tocado con trabajadores sociales, en algún momento incluso una psicopedagoga iba a ser una supervisora, porque está en contexto de colegio, se entendía, a lo mejor no es lo más deseable, pero se entendía, pero con terapeuta ocupacional no nos había tocado. Ahora, mi impresión es que es válido porque también estamos como disciplinas afines. De hecho, yo en la Santo Tomás, por ejemplo, yo hago clase a los teos y le hago clase a los fonos. Entonces, en el fondo estamos hablando un mismo lenguaje y lo importante entonces es que ellos también tienen una mirada biopsicosocial de la situación de las personas mayores y tienen una mirada integral donde en el fondo lo que se trabaja también es el tema del bienestar, entendiendo cómo han ido cambiando los adultos que antiguamente se llamaban adultos mayores, hoy personas mayores, y el nivel de integración que tienen todavía la sociedad y el nivel de actividad que todavía pueden desarrollar. Entonces nos pone más o menos en una misma línea, en una misma mirada respecto a lo que se puede potenciar de esas personas, ¿ya? Así es que con Daniela Troncoso, que sería esta terapeuta ocupacional, me dijo que llegaba el lunes y apenas ella llegue vamos a agendar esta reunión. Y hablé con Daniel Schiffelbein, que finalmente era ingeniero comercial, el director de la institución, y me preguntó en el fondo, era para corroborar esto, y también para contarme que la Diana estaba en un proceso de conocimiento de los residentes autovalentes y de los procedimientos de la residencia. Así es que quedamos conectados, ya por lo menos como que me bajó un poco la ansiedad de estar en contacto con todos. Y respecto al tema de la vacuna, Diana me dijo que ellos lo iban a agilizar con el CESFAM de Concon. Yo le dije que usted algo había comentado y me dijo sí, entonces lo voy a agilizar. Y me dijo para tranquilidad de ustedes también, hemos tenido 0 casos en la residencia en todo este tiempo, porque estamos súper firmemente adheridos a las medidas de resguardo. Y entonces ahí yo aproveché de decirle y preguntarle si él manejaba la idea de que nosotros le íbamos a pedir el protocolo como universidad. Entonces, para que estuviera preparado y no lo tomara por sorpresa, yo le dije que era importante que nosotros nos resguardáramos por ambos lados. ¿Ya? Así que, tarea cumplida, no sé si hay alguna novedad más allá de eso. Así que espero que a la brevedad se puedan vacunar, espero que a la brevedad todo esté marchando y que los tiempos ya nos empiecen a jugar a favor, ¿ya? Igual están en mejor situación que algunas alumnas que recién esta semana están resolviendo lugar de práctica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para que no sufran de ansiedad tampoco, piensen que igual estamos todavía dentro de los tiempos que nos habíamos dado y esto debería funcionar bien. ¿Ya? Eso. Ya. Luego, entonces, vamos con las bitácoras. Yo recibí las bitácoras, no sé si hay alguien que tenga pendiente de entregarme la bitácora. ¿Nadie? Ya. Yo las No, estuve mirando. Yo las estuve mirando y, bueno, hay unas que se explayan un poco más, hay unas que se explayan un poco menos. Y recuerden que esa información es la que ustedes van a usar después para llevar su propia estadística de la cantidad de tareas desempeñadas y de la cantidad de actividades hechas, ¿ya? Entonces, para cruzar esta información necesito que cada una de lo medular de su bitácora, que yo di por sentado que esta es la bitácora de la semana 1 y de la semana 2, para que el resto quede enterado y enterada, entonces cada una va a contar lo medular del trabajo de lo que aparece en la bitácora. ¿Ya? ¿Quién puede partir? profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? Cuando uno pone en la bitácora lo que ha hecho, lo que ha avanzado, tiene que poner, por ejemplo, también cuántas horas dedicó a eso, porque yo no le puse, por ejemplo, las horas, sino que lo fui poniendo enumerado nomás.
ahí en el espacio de la bitácora. Yo les sugiero, para una cuestión de optimización de sus propios De recursos, orden. vayan poniendo ese detalle. Y si no lo ponen en la bitácora, lleven un cuaderno, un archivo computacional, lo que quieran, para que después simplemente sumen. Porque después empezar a contabilizar día por día lo que hicieron y cuánto me habré dedicado a esto. Yo, si ustedes me piden a mi consejo, yo le pondría número al tiro a todo, de manera que después lleguen y suman. ¿Ya? También cuando ustedes presenten el cuadrito, por ejemplo, de las actividades asignadas que van en el informe 1, ustedes ahí ponen algo un poquito más genérico, como por ejemplo, supongamos, me asignaron contactos telefónicos, ¿ya? Me asignaron contactos telefónicos con usuarios, por ejemplo, y entonces ustedes ponen dedicación semanal, ¿ya? ¿Cuántas horas a la semana le voy a dedicar a eso? ¿O cuántos minutos a la semana le voy a dedicar a eso? ¿Ya? Para que y de hecho, si pueden, pongan también los días que lo van a hacer, ¿ya? La Carol, creo que fue, me mandó un horario, lo que a mí me permite tener súper clarito dónde va a estar ella, ¿ya? No es inamovible, si eso si se tiene que hacer en Roque, eso es cuento de ella, pero me dejó súper clarito, más o menos, un panorama de cómo distribuir sus 32 horas. Entonces, yo esperaría que en el cuadrito donde aparecen las tareas asignadas, ustedes también pongan eso. Por ejemplo, si me voy a dedicar a hacer llamados, ¿qué días me van a asignar eso? Si es una actividad emergente, después lo agregan, ¿ya? Pero es importante porque después, insisto, para efectos de cómputo, ustedes no van a tener que estar recordando. Simplemente van a ir a la información y la van a sumar, ¿ya? Entonces, Profe, pongan los tiempos estimados, al tiro, Carol, pongan los tiempos estimados, pongan el día estimado en que se van a dedicar a eso. Además de lo otro que se pide, el equipo en el que se integra para hacer esa actividad, el objetivo de esa actividad. Diga, Carol. en el aula usted subió una hoja que es como de asistencia, una planilla como de asistencia. Ahí he colocado como las horas que llevo. ¿Esa después nosotros tenemos que enviársela o hay que colocarla ahora en la bitácora? Ya, yo les comentaba en la primera sesión que esa planilla se llevaba históricamente en la presencialidad. Entonces, ¿qué había? Era por mes. Si usted calcula, más o menos había suficientes renglones para cada día. Y lo que se hacía era firmar, y al final del mes firmaba la supervisora de terreno. Y eso el alumno me lo presentaba a mí al cierre del mes como evidencia. Entonces yo me quedaba con esa copia, o le sacábamos una copia, y entonces con eso teníamos el registro en el fondo, la garantía de que las 510 horas estaban trabajadas. Como ahora ya estamos no en contexto de presencialidad siempre, entonces yo recomiendo que ustedes la llenen, y si en algún minuto hay que pedirle a la supervisora de terreno que la valide, en el sentido que diga, sí, esto es lo que hizo la alumna, usted en ese minuto lo presentan. Pero, Ah, pero se manejaba básicamente en contexto de presencialidad, ¿ya? Ahora, si en el centro de práctica a ustedes les hacen llenar un registro de otra naturaleza, para efectos de asistencia o tareas desarrolladas, ustedes también lo llevan, ¿ya? No se hagan problema con eso. Entonces vamos a tener este registro por si en algún momento hay que presentar esta evidencia. Profe, ¿Sí? y en la parte de planificación en la asistencia yo puedo colocar así como brevemente lo que, o sea, de observación, lo que hice en el día, ¿Dónde dice observación? ¿En qué parte es eso? en la ficha de asistencia. Al final dice Ah, observación. no, es que son observaciones ¿Ya? que tienen que ver con que, por ejemplo, generalmente la alumna ponía, tuvo control médico, cambió la hora por tal cosa, ¿ya? Ah, ya. Por ejemplo, faltó por licencia, que es súper Ujú. raro, pero ya, faltó por licencia. O alguna observación que pusiera la propia supervisora de terreno. Entonces, ¿qué es lo que quiere poner usted en observación? No, yo estaba llevando como un registro ahí de las horas y al final lo que hice en el día brevemente como para no perderme o olvidarme de algo, de algún detalle.
Pero lo Entonces, estoy haciendo para mí porque la sí, ficha realmente la toman allá, tienen otra ficha que me pasan y ahí voy marcando todo. ya use el formato que a usted le merezca mejor utilidad, ¿ya? Pueden hacer una modificación del formato UM y usarlo para su uso personal, pero los documentos oficiales UM son los que se entregaron. Ahora todos son perfectibles y modificables, así que denle el uso que ustedes consideren esencial. Pero no olviden llevar el conteo de las actividades, porque equivaldría a que ustedes marcaron tarjeta en el lugar de trabajo o equivaldría a que ustedes firmaron el libro de asistencia si es que era práctica presencial. ¿Ya? Y Ya, gracias. tiene razón la Diana, en la medida que yo voy anotando, mientras más anote, mientras más registro lleve, menos voy a depender del factor recuerdo, porque cuando estén un poquito más saturadas de aquí al final del semestre, cuando estemos terminando el informe, van a estar con mucha información en la cabeza y van a estar un poco urgidas por los tiempos. Entonces, no ocupen en ese momento su energía buscando información que la podrían tener si hacen lo que hace la Diana, o lo que están haciendo de distinta manera cada una, que están llevando registro exhaustivo para después no tener que ir y pensar. Si esa es la gracia, ¿ya? Así es que háganlo nomás. Pero no olviden el cuadrito del informe, que tiene sus particularidades. El cuadrito del informe dice tarea asignada, objetivo, tiempo destinado y grupos de trabajo en los que se integra, ¿ya? Y eso es para cada una de las actividades asignadas. Y ahí es donde digo yo que tienen que poner, me voy a dedicar a esto, ponía yo el ejemplo de las llamadas telefónicas, me voy a dedicar a esto una vez a la semana durante 2 horas. Y ahí yo tengo súper claro, también me dan a mí un input para pensar, esta alumna no se pasó toda la práctica haciendo llamados telefónicos, porque eso no nos sirve de nada. Acuérdense que la actividad administrativa de la práctica debe ser lo menos y la actividad de intervención o de planificación o de generación de recursos para la intervención es lo que predomina más junto con las tareas asignadas. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede contar lo medular de su semana para que las otras más o menos vayan teniendo una idea de lo que han hecho? Vamos a partir con, si nadie se ofrece, digo yo, Profe, yo parto. ya Estefanía. Ya. Yo primero lo que hice a partir de la semana más o menos pasada, como del miércoles, jueves, viernes, y parte del fin de semana, estuve avanzando en la primera parte del informe 1, con el proyecto educativo, porque busqué el proyecto educativo, entonces empecé a rellenar todo lo que aparecía ahí sobre la infraestructura, cuántos alumnos en total recibe, tiene el colegio, los docentes, el espacio físico, la visión, la misión, también la organización, el tema de las políticas organizacionales del establecimiento. Todo ese primer apartado me dediqué a revisarlo y también porque del equipo psicosocial nos mandaron a los practicantes ¿cómo se llama? Ay, esta cosa, el RICE, ¿Ya? que es el tema de convivencia escolar. Entonces teníamos que revisar eso, también nos mandaron el tema del reglamento del colegio, también estuve leyendo eso, y también nos mandaron que leyéramos la política nacional sobre convivencia escolar, Exacto. porque teníamos que estar al tanto de eso. Ya, súper completito. Ahora, pregunta, Ujú. casi toda esa información usted dice que la obtuvo del proyecto educativo. Sí, estaba en internet. Fantástico. Entonces, miren, súper avanzado y tenemos las 3 áreas inicialmente cubiertas. Tenemos para rellenar el informe con los datos básicos, ya tenemos una idea de los recursos con los que se cuentan, tenemos una idea de la orgánica de la institución y se meten en el tema del equipo psicosocial y además convivencia, o sea, todos los elementos reunidos sobre la mesa para contextualizar entonces esta detección de necesidades que se está haciendo. ¿Ya? Ujú. Fantástico, súper. Gracias, Estefanía. ¿Quién más? De nada. ¿Quién puede seguir?
Voy a ir por aquí por lista. Me aparece la Bárbara en el listado. ¿Bárbara me escucha? Bárbara. Vamos a escribirle acá, capaz que nos va a contestar. Supongo que está conectada porque aparece aquí. Vamos a escribirle por el WhatsApp. Ya, esperemos un minuto y si no pasamos a la siguiente persona. Importante que se mantengan conectadas y si tienen problema de conectividad, que por último avisen a través del ¿Aló? chat. ¿Sí? ¿Profe? Bárbara. Bárbara. Sí, yo. Disculpe, es que ha habido al baño, disculpe. Ah, Fue ya. urgente. Pero no, está bien, está bien. Ya, su turno entonces. Yo esta semana tuve mi primera visita al centro que fue ayer. Ah, fantástico. Sí, y no, fue bacán. Aproveché igual de tener la reunión con la chica del colegio que le había comentado la Javiera, creo que le dijo, que íbamos a hacer como ese trabajo colaborativo con un colegio que es el San Blas, que está en Quilpué, en Pompeya, por lo tanto igual tiene como creo que 70% o más de vulnerabilidad igual. Bueno, ahí estuvimos conversando como de los casos que tiene ella es psicóloga igual y profesora en el colegio, que se llama María esta chica. Y la idea de trabajar los talleres, porque creo que la otra vez igual en una reunión tuvieron como un caso de vulneración, creo que una mamá como que perdió así el control y le pegó al niño ahí mismo en la cámara mientras estaban en reunión en clase, con otro apoderado, viendo y todo, entonces igual hubo como un conflicto ahí, entonces la idea era poder implementar estos talleres porque ellos llevan igual años trabajando con el centro y ya los casos como más graves los mandan para allá directamente. Pero la idea era como empezar a trabajar en este taller y la idea, a la temática que llegamos como en la reunión que tuvimos ayer fue como tratar más el tema como del acompañamiento de los papás como con los niños, porque aparte surgieron obviamente muchas temáticas más. Pero la idea es como hacer un taller igual como más interactivo, en que los papás igual puedan comentar como su experiencia, igual habíamos comentado de hacerlo como con inscripciones, como para asegurar y igual el alcance del taller y que los papás igual puedan participar y todo, porque a veces igual como que no se conectan todos. Y también por el tema de los medios, porque no todos tienen la posibilidad de quizás meterse al computador o algo, entonces como a ir viendo eso. Así que ayer como que llegamos a ese acuerdo y yo ahora se supone que debería avanzar como en la búsqueda de bibliografía y todo eso y la próxima semana reunirme de nuevo con ella para ir armando en conjunto esto, porque ella ya como no y todo. Y de hecho me mandó igual unas clases para que yo viera más o menos cómo se desenvuelven los papás y los niños con unas clases grabadas que tiene. Así que en base a eso ir creando como material. Ahora, si la Y eso entiendo bien, perdón. Sí, dígame. Si la entiendo bien, tenemos una psicóloga del centro y el Sí, centro que- ofrece apoyo a escuelas y se sí, comunicó exacto. con la psicóloga de la escuela que es apoyada por el centro. Claro, ¿Es así? Ya, perfecto. exacto, sí. Ya.
Entonces yo, claro, ayer tuve la reunión con ella, que es María, que ella es la psicóloga del colegio, y ahí estuvimos hablando un poco de cómo llevar a cabo los talleres, fijamos como la temática, y ahora la idea igual ahora dentro de abril poder efectuar ese taller. Así que esto fue como lo último, porque fue ayer nomás que hablamos. Y eso, y después hablé con Javiera, que igual obviamente me ofreció la ayuda de pasarme material y cosas, así que en eso quedamos, que fue como lo último que puedo reportar. Ya, perfecto. Ahora, en términos de lo que usted plantea, no es menor el tema de las dificultades de los apoderados para acceder, por ejemplo, al sistema, ¿no? Porque Claro, uno podría sí, pensar que todos, que en un país tan digitalizado, que estamos con la aldea global, uno podría pensar que estamos todos muy conectados, y en cierta medida sí, pero ¿por qué lo planteo? Porque para que lo tomen en cuenta, ojalá que no le pase, pero sí, por ejemplo, una de mis alumnas del año pasado se vio con el tremendo problema de que también era intervenir la práctica era en una escuela, sí, ¿ya? Pero finalmente no ya, se pudieron concretar, por ejemplo, las reuniones con los docentes, y los niños dejaron de asistir, por lo tanto tampoco hubo contacto con los niños, y cuando sí se logró contacto, eran los apoderados los que no tenían el acceso a la tecnología, o se les terminaban las bolsas, o no tenían minutos suficientes, entonces finalmente se fue como, no es que se haya ido acotando, al revés, la situación fue haciendo que esto se redujera cada vez más. Entonces, es claro, importante que ustedes, si van a estar haciendo este tipo de taller que no es presencial, que es online, me imagino, claro, que tengan ese tema. María lo debe tener más que considerado, pero es un elemento bien relevante del análisis, porque acuérdense que cuando nosotros al final hagamos la evaluación del logro del proyecto de práctica, parte del análisis también va a tener que ver con los obstáculos que se encontraron y con aquellas cosas que simplemente no se pudieron lograr. Y entonces, este tipo de cosas les va a pasar. Primero, no desesperarse. Segundo, tratar de buscar siempre un plan B. Y tercero, usarlo también como un elemento de análisis dentro de su práctica, ¿ya? No sería extraño claro, que los padres no se puedan conectar, no sería extraño que partan con un grupo, estoy exagerando, 20 personas y terminan con 5, y todo eso hay que estar atenta a después reportarlo, ¿ya? Ya, sí, fantástico. profe, sí, de hecho, sí, teníamos considerado eso igual que fueran poquitos por lo mismo, para que igual asegurar como la participación activa de los apoderados, pero ahí Exacto. lo vamos a ver en el camino, Sí, sí, cápsulas así que, chiquititas, porque si no la gente sí, como que se aburre, sí, como que hay y harto. por ciclos igual, po, claro, y por ciclo igual porque no es lo mismo hacer un taller con tips o cosas para niños del primer ciclo que con otros de, no sé, pues séptimo, octavo, entonces ahí ir como ajustando esos detalles, y todo. Pero ahí estamos en proceso. Ya, harta cosa que mirar. Ya, Sí, ya, Bárbara, gracias. ¿Quién sigue a ya usted, continuación? profe. Nos queda Diana y Carol. Tengo aquí en mi lista a Carol. Sigamos con Carol. Ya. Bueno, nosotros ahora estamos concretando los aprestos laborales para la próxima semana. Ya tenemos casi todo agendado para realizar ya los aprestos. Y igual son grupos grandes, por ejemplo, de 12 personas más o menos cada grupo, y vamos a tener como casi toda la semana apresto laboral. Y sí, nos surge la misma duda que a la Bárbara. Muchas personas no saben, por ejemplo, utilizar Zoom. Entonces son como obstáculos que se nos han presentado, y hemos tenido que buscar como la solución de hacer el apresto mediante Zoom. Y también nosotras estamos pensando en hacerles como un tipo de infografía a ellos para que puedan aprender a utilizar Zoom. O sea, no como una charla en sí, pero como enviarle información básica para que ellos quizás pudieran ingresar a hacer una prueba, porque Ingrid nos mencionó que era importante que hiciéramos una prueba para asegurarnos que van a ingresar y que no se produzca esto como que
como no sé ingresar, mejor no voy a ingresar. Entonces, si les vamos a enseñar a utilizar Zoom a las personas que saben utilizar solo WhatsApp, ya mandarles la información que sea dinámica y además hacer una prueba con ellos, una reunión así como falsa, por así decirlo, Un para piloto. ver si logran entrar. Ujú. Y si pueden seguir los pasos para que cuando realmente agendemos la hora con ellos puedan ingresar correctamente. Porque, claro, nosotras no es problema hacerle la reunión por WhatsApp, pero es que es como menos dinámica que por Zoom, porque no podemos mostrarle apoyo, por ejemplo, un PPT. Entonces, quizá va a ser mucho más difícil de explicarles la charla y que ellos la vayan entendiendo. Pero esos han sido como los obstáculos. Y en Y- ese sentido, disculpe Carol, en ese sentido, más o menos con qué información inicial cuentan de si las personas, punto 1, tienen correo, que me imagino que será un requisito. Punto 2, efectivamente tienen cómo acceder a Zoom, porque yo entendía, lo que contaban el año pasado era que finalmente WhatsApp era como fácil, en el sentido que todos tenían celular probablemente, y todos tenían WhatsApp. Y entonces, Claro. para que ellos pudieran utilizar Zoom, ¿qué requisitos más o menos van a tener? ¿Podrían acceder a Zoom desde el celular también ellos? Sí, desde el celular. Más que nada pueden acceder a Zoom desde el celular, sino que como que ellos no saben utilizarlo porque la mayoría de la gente es como, por ejemplo, entre los 40, 50, hasta 57 años. Entonces, no saben o descargar una aplicación y dicen, algunos son súper buena voluntad y quieren participar y dicen, le voy a pedir ayuda a mi hijo, pero igual como que eso es como un obstáculo. Entonces, nosotros pensábamos en brindarle así como la información, hacer una prueba con ellos para que puedan lograr ingresar, porque además muchas entrevistas laborales ahora están haciendo modalidad online, entonces igual es importante que ellos aprendan a utilizar este tipo de redes. Y bueno, va a ir surgiendo en la medida que vaya avanzando, pero y si tuvieran que verse enfrentadas a que un grupo de personas no hay caso que acceda a Zoom, ¿podrían ustedes, por ejemplo, organizar uno de los grupos y que quedara para la gente con celular? ¿Podría hacerse esa distinción? Para tener un plan B, digo yo. Claro, hicimos unos grupos donde colocamos así como no se usa redes sociales, solamente WhatsApp, para preguntarle a ellos si quieren que nosotros le enviemos la información y le ayudemos a ingresar a Zoom, y de lo contrario, Ingrid nos dijo que igual debíamos hacer el apresto por Zoom, Por o Zoom, sea, por WhatsApp. por WhatsApp. Sí. Bueno, a lo mejor va a ser al revés, pues a lo mejor la mayoría se va a mantener en WhatsApp y va a haber un grupo piloto que va a optar por la opción de Zoom y va a aprender, y ahí el punto que usted plantea también es bien relevante. Sería una especie de preparación o de apresto ya para la entrevista laboral, si es que las entrevistas laborales se están haciendo por este tipo de plataformas. Muchos de los que no saben utilizar Zoom, y nosotros les decimos si es que quieren que les ayudemos y les enviemos la información, acceden porque dicen, pucha, en verdad nos va a servir aprender a usar Zoom, porque o estamos con nuestros hijos y necesitamos ayudarlos, o para nosotros mismos. Ya. Entonces igual es una ayuda. Ya, y respecto a lo otro que habían planteado, el tema de los eventuales talleres con alumnos UVM, usted decía que estaban esperando la respuesta de las dos supervisoras. Sí, En mi estábamos caso, esperando eso y, para poder organizarnos. ya, ¿y eso sería como para luego o sería más para avanzada la práctica? Yo creo que pronto igual. Bueno, ahora estamos con el programa de las mujeres jefas de hogar. Vamos a tener una charla, o sea, hoy día tuvimos una reunión, vamos a tener otra reunión el próximo martes, y los aprestos laborales con las mujeres jefas de hogar lo vamos a modificar. Porque, sí, porque nos vamos a centrar ahora mucho más en las actitudes que toman frente a una entrevista o que van a tener frente a una entrevista, más que nada centrarnos como en la inteligencia emocional, en el autoconocimiento, porque muchas mujeres como que les cuesta mucho, por ejemplo, al momento de realizar su FODA, les cuesta mucho identificar sus debilidades, sus fortalezas,
Entonces eso es sumamente importante al momento de la entrevista. Entonces, más que nada queremos centrarnos en eso. Entonces, ahora vamos a empezar a buscar información sobre lo más emocional, por así decirlo, inteligencia emocional, autocontrol y todo eso para poder modificar el apresto que vamos a realizar con las mujeres del programa de mujeres. Qué bueno, eso es un súper avance, porque en el Sí. fondo parte de lo que ya se había hecho y lo modifica atendiendo a una probable debilidad detectada o al revés, a una ampliación de las potencialidades de esa herramienta. Me parece Sí. súper bueno. Porque, claro, nos dicen, las mujeres en el programa les hacen en realidad charlas de cómo crear su currículum, que es como más técnico. Entonces, eso como que no va a ser tan importante enfocarlo en el apresto laboral, sino que más enfocarnos en esto de la actitud, de autoconocimiento. Entonces, Súper, sí. súper bueno. Sí, porque así van a ayudar a estas mujeres a segurizarse al momento de enfrentar la situación de búsqueda de empleo. Y acuérdense, no sé, de sus conocimientos de psicología organizacional, si hay algo que es irreemplazable es la entrevista personal, porque uno puede tener al alcance el currículum, uno puede tener al alcance incluso las pruebas psicológicas, pero nada reemplaza el poder de una buena entrevista. Entonces, tener habilidades o entrenar habilidades para potenciar mi desempeño en esa entrevista, yo considero que está dentro de lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Qué bueno, Sí. súper buena noticia. Ya, fantástico. Entonces, cuando tenga noticia, cuando tenga respuesta de que le van a dar el vamos al otro, a lo de la UVM, me avisa, pero yo pienso que esos tiempos van a ir más o menos de la mano del proyecto. Me da la impresión que su proyecto se va a centrar en eso, además de esto que me está planteando de las mujeres. La otra patita de su proyecto, a no ser que usted considere esto de las mujeres dentro de las actividades asignadas. Porque claro. No sé, corríjanme si me equivoco y el resto, por favor, participe, intégrese a la conversación, porque ¿cuál es la idea de hacer este intercambio? Yo podría saltármelo, dado que ustedes me entregan la bitácora a mí y yo la voy a leer. Pero la gracia de hacer esto, que a lo mejor de momento no lo entienden muy bien, la gracia de hacer esto es porque en la medida que yo interactúo con la Carol, surgen elementos de análisis que ustedes pueden utilizar en sus situaciones de práctica. Y en la medida que la Estefanía comparte su semana y lo que hizo, y también la Diana y la Bárbara y las otras dos niñas, lo que yo quiero que se logre con esto es este intercambio, para que podamos ver que nuestro trabajo en psicología tiene que ver con plantearse esto y hacer este ejercicio que estamos haciendo, buscar el detalle, buscar las no contradicciones, buscar los elementos en los que me tengo que fijar, y ya hemos hablado de varios. Hemos hablado de motivación, hemos hablado de vulnerabilidad, hemos hablado, en este momento estamos hablando de factibilidad, y eso es parte de nuestro análisis dentro de la disciplina. Entonces, por eso yo pido que ustedes relaten lo que hacen, porque lo que estamos hablando les sirve a todas. En ese sentido, Carol, retomo, y a mí me da la impresión que su proyecto se puede dividir en dos, hasta aquí como van las cosas. Sí. Se puede dividir en esta modificación, este enriquecimiento al tema de... Súper interesante, porque quizá después podemos agregar nuevas cosas, ver qué realmente necesitan las mujeres en el programa. La próxima semana lo vamos a dejar bien más claro. Súper. Eso es lo que necesitamos incorporar. Entonces lo que habría que resolver en el tiempo es si esto va a ser parte de su proyecto o va a ser parte de las funciones asignadas. Si esto sigue siendo parte de las funciones asignadas, entonces el proyecto probablemente se va a centrar en el tema de el apresto laboral para alumnos de UVM. Y ahí es donde digo yo que esos tiempos sí se condicen con lo que tenemos pensado. Entonces ya no sería un taller para luego, sería un taller siguiendo la lógica de las fases del proyecto de intervención, que tendría que ver con detección de necesidades, luego tendría que ver con planificación, ejecución, evaluación. Entonces ahí no necesitaríamos que estas intervenciones con los alumnos UVM fueran ahora. Ah, sí. Claro, porque tendríamos que darle todo el tiempo para que usted siga la lógica de los pasos de la intervención que tenemos planeado
como pauta dentro de la ejecución del proyecto práctico. No sé si me doy a entender. Sí, ¿Sí? sí. Ujú. Perfecto. Profe, lo otro que le iba a mencionar, en relación al informe, comencé el día viernes ya a averiguar información y todo, Ujú. y sobre apresto laboral igual es súper difícil encontrar, o sea, busqué información y es súper poca la información que hay. Y comencé a hacer lo otro, la estructura de, o sea, la organización, todos los detalles como generales, y lo otro que se me presentó así como obstáculo es el organigrama, porque busqué el organigrama y es gigante porque sale el de la municipalidad gigante, y traté de buscar como la OMIL sola, como un programa, y me salía súper poca información. Entonces, mi duda es si yo puedo crear otro organigrama para que no sea el gigante que sale de la municipalidad entera. Absolutamente. ¿Ya? O sea, el organigrama a nosotros nos tiene que servir para saber más o menos cuál es, si es que hay, cuál es la línea jerárquica de esa organización, de las dependencias, quién depende de quién, o con quiénes Ya. se vincula, y básicamente poder tener una noción de dónde está usted insertada. Entonces, y usted lo pone. Dado que el organigrama es tremendamente extenso porque abarca toda la municipalidad, entonces la alumna decidió hacer un organigrama, proponer un organigrama que dé cuenta más en específico de las acciones de la práctica profesional y el lugar donde está inserto. Y después Ya, le pone, acuérdense, si lo hace, le pone abajo, fuente, creación propia. ya, Todo eso filo, hay que hacerlo, ya. ¿ya? Y ya, chicas, el resto, ¿qué puede sugerirle a la Carol respecto a su dificultad para encontrar información sobre apresto laboral? Cuatro cabezas pensantes, cinco cabezas pensantes debieron pensar más que una. Profe, yo al menos no sé qué decirle porque yo nunca he visto ese tema de apresto laboral. Ya, partamos de eso, una constatación. Pero a pesar de que uno a veces no ha visto nada sobre, uno puede tener una idea de cómo llegar a la solución sin manejar el tema. Vamos con el resto. ¿Qué puede proponer Bárbara y Diana? Yo, Quizá, profe, no sé, como que se me ocurre que quizás preguntarle a alguien, pues, alguien que se especialice en ese rubro, quizás, como para tener un poco de información o algo, y después quizás le pueden aportar con bibliografía o algo así. Ya. Ahí hay un inicio. yo ¿Y la Diana? también creo lo mismo que mi compañera y quizás enfocarse en algo más específico, por ejemplo, en relación a las mujeres que estaba mencionando ella y de ahí ir abarcando como más información de lo micro a lo macro, como algo así, creo yo. De lo micro a lo macro, más que de lo macro a lo micro. Claro. Ya. ¿Alguien quiere agregar algo? Ya. La idea es que construyamos entre todas soluciones. Ya, el problema de la Carol es el problema de todas. No porque ella esté trabajando en la UMIL, ella va a resolver sola. Nosotros también estamos aquí en un espacio para poder darle un input. De la misma manera que si cualquiera otra presenta alguna dificultad, obstáculo, sienta entonces el mismo apoyo. ¿Ya? Nadie tiene por qué saber la respuesta y en ese sentido hay que ser súper honesto en decir no tengo idea, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo de ir más allá. Y yo me quedo un poco con lo que planteó más la Bárbara que lo que planteó la Diana en esta oportunidad. ¿A qué me refiero? Nuestra primera fuente la tenemos súper cerca, nuestra primera fuente de información fuera de la UMIL. ¿A quién recurrirían ustedes de su universo conocido para, por ejemplo, entrevistarlo al respecto? ¿No tienen a nadie a quien recurrir? ¿Están ahí? La verdad no sé, profe. ¿Algún psicólogo conocido? No sé.
Psicólogo conocido, ya. Y si no es un psicólogo muy conocido, ¿quién es el sucedáneo, el que más se acerca a los psicólogos conocidos? De su universo, con las personas que ustedes se relacionan. ¿No se les ocurriría recurrir a algún profesor de la universidad? La profe Mónica. Obvio. Ya, Sí. supongamos que la profe Mónica no planteó esto en la cátedra, pero alternativa 1, capaz que tiene bibliografía al respecto, porque se le queda fuera del espectro de temas que alcanza a tocar. También yo les señalé que está el profesor Sergio Santander. El profesor Sergio Santander, lo que yo haría es rastrear inmediatamente qué está haciendo en la UVM, porque hay una alta probabilidad que el profesor Sergio Santander tenga experiencia sobre apresto laboral. Algo me dice que puede haber tenido algún contacto con apresto laboral, no lo puedo asegurar, pero podría ser que él tenga información al respecto. Entonces, a lo mejor no vamos a tener teoría explícita, a lo mejor no hay un libro que encontremos y que le podemos decir a la Bárbara, en la biblioteca hay un libro de apresto laboral, que sería otra cosa que habría que buscar al tiro. Habría que buscar en las fuentes bibliográficas, por ejemplo, en los repositorios de universidades, habría que ver si hay algo sobre apresto laboral. Pero si no es así, se puede construir, al menos parcialmente, una mirada respecto a lo que es el proceso de apresto laboral con alguien que eventualmente haya trabajado o conozca sobre ese tema. Con mayor razón si es un psicólogo, porque las bases de formación que va a tener ese psicólogo probablemente son muy parecidas a las nuestras. Por lo tanto, se nos aparece como una fuente confiable. No está dentro de la organización de la Carol, pero sería un muy buen recurso que yo por lo menos utilizaría para partir. ¿Ya? Y yo le haría una entrevista. Trataría de buscarlo, trataría de preguntarle, profesor, quería saber si usted tiene algún conocimiento de apresto laboral y qué me puede decir al respecto. Y si además a eso le puede agregar el profesor en cuestión u otro, le puede agregar una fuente bibliográfica, mejor todavía. Pero yo creo que ese sería un muy buen primer paso, buscar una fuente confiable que nosotros deducimos. Capaz que es otra universidad, otro docente, pero que trabaja en el área laboral. Capaz que usted diga, pero es que yo soy de la UVM, ¿cómo ir a entrevistar a un docente de otra universidad? Bueno, partamos por casa. Y si no encuentra a nadie en la UVM, se abre a un profesional de otra universidad que trabaje en estas materias. Requiere un poquito más de tiempo, sí, pero yo lo haría, Bárbara. O sea, Carol, yo lo haría. ¿Ya? Entonces trate usted de llegar al profesor Sergio Santander, trate de averiguar si tiene algún conocimiento de apresto laboral. Y por último, si no, ¿a quién la puede referir? Porque psicólogos organizacionales tiene que haber más en este país, ¿no? Tiene que haber. Y por supuesto la profe Mónica, pues la primera fuente de información. Y si la profe Mónica no tiene nada de información al respecto, yo me acuerdo que el año pasado la profe Mónica fue parte de un seminario. No sé si alguna de ustedes asistió. Y ese seminario trató estos temas. Trató el tema del mercado laboral, por ejemplo, y cómo facilitarse. Esa presentación puede estar grabada incluso. Y si no accede a esa presentación, a lo menos la profesora Mónica está en el espectro de los temas de la gente que tiene que postular. Y ella hablaba, por ejemplo, de que uno debería tener actualizado el currículum LinkedIn y planteaba tips para estar actualizado en LinkedIn. Ahora entiendo por qué tanta gente me escribe de LinkedIn, porque cada persona que recurre a alguien de LinkedIn queda registrado como una fuente, como una consulta más. Y entonces los que tienen muy actualizado el currículum en LinkedIn son como los que la llevan, ¿no? Entonces a lo mejor ahí pueden encontrar información de ese tipo y construimos algo en relación a apresto laboral. ¿Ya? Sí. Porque yo insisto, apresto laboral no puede haber surgido del cielo, no puede haber caído de los árboles, no son manzanas cayendo de los árboles. Sí, Entonces, alguien se le debe haber ocurrido. alguien tiene que haber sistematizado eso de alguna manera, ¿ya? Así que yo propongo eso, recojo la idea de la Bárbara, creo que lo hacemos más de lo macro a lo micro, y si no, podríamos indagar la tesis de la Diana, pero yo creo que ahí habría una fuente de información que se podría explorar, ¿ya?
Ya. Ya, y nos falta la Diana. El primer día que llegué, que fue este lunes, como en horario completo, me designaron con los chicos de terapia ocupacional, en donde me hablaron un poco de su rutina, trabajo y en general qué se hacía en esta residencia. Y luego me invitaron a un taller que trató del buen vivir en la vejez, en donde invitaron a algunos residentes que, bueno, desde mi perspectiva me fue muy similar a los talleres o sesiones que se realizaron en el ramo de taller de bienestar el año pasado. Entonces, como que me recordó mucho a eso y me pareció súper bueno. Y finalmente traté de conversar mucho con las personas que habían en el lugar, con los residentes sobre todo, para conocerlos y lograr conectar con ellos, aprender sobre su rutina, sobre lo que hacen el día a día. Ya. Eso fue más que nada estos 2 días que he ido. ¿Y cuántos días va a ir? ¿Va a ir semana corrida? Hoy no fui porque tengo clases, pero pienso ir mañana de nuevo porque quiero como recabar todos los datos. Ya, perfecto. Diana, dos cosas que me surgen. Primero, aparte de los TEO, ¿quiénes más están ahí a cargo o quiénes más trabajan ahí? Hay una enfermera con también practicantes, kinesióloga con practicantes, nutricionista con practicantes. eh, ¿Quién más? Y TENS, ¿Hay por lo algún que recuerdo. médico que esté de manera permanente? Médico no, creo que van como una vez al mes o algo parecido. Ya. Y la otra pregunta, a lo mejor es un poquito precipitada, pero pensando en lo que usted más o menos se dio cuenta, pensando en esta cosa que está pendiente, que por un lado querían que usted hiciera un trabajo más bien organizacional y por otro lado usted pensaba más en otro tipo de trabajo y en este Claro. caso más cercano al mundo del adulto mayor, que en este caso entiendo por Daniel que era el adulto mayor autovalente. ¿Mm? Y entonces se pudo hacer una idea así a priori, muy apresurada, de más o menos si lo que usted pensaba proponer tiene cabida en ese espacio. Eh, bueno, la verdad es que estuve indagando y preguntando un poco sobre lo que les gustaría cómo cambiar a los residentes o como para saber en qué podría intervenir. Ujú. Y la verdad es que ellos me dijeron que les interesaban más los talleres relacionados con talleres cognitivos o relacionados al bienestar. Y talleres cognitivos como estimulación cognitiva. Claro, estimulación cognitiva, pero relacionado con la psicología. Sí, Es como eso más que nada lo que ellos me dijeron. Entonces, igual me resulta relevante. Sí, súper relevante. ya. Entonces podría ser, así muy a priori hablando, esto puede cambiar, pero podría ser que su intervención tenga estas dos patitas eventualmente. Por ejemplo, supongamos Sí, que usted arma algunas sesiones de algo, de un programa, usted podría destinar parte a las sesiones de estimulación cognitiva y el resto a bienestar. Por ujú, ejemplo, poniendo una proporción, básicamente bienestar con alguna dosado de estimulación cognitiva. Y ahí ya se abre un mundo distinto, pues que significa que ya bienestar más o menos lo manejan, sabe Diana más o menos cuáles son las fuentes de información a dónde buscar. Pero para la estimulación cognitiva habría que ver los fundamentos, cómo se hace, a no ser que ustedes tengan formación de eso en la escuela. ¿Manejan ese tema? no, no, todavía no lo manejo. Me Claro. resulta interesante, sí, pero... Y además no son las únicas dos cosas. También, ahora que recuerdo, me di cuenta que también necesitan como mucha motivación para salir porque hay muchos residentes, como alrededor de 30 en los pisos que yo he estado,
y salen solamente 10, los demás pasan en sus habitaciones y de hecho entré a algunas habitaciones y me dijeron que no tenían ánimo de salir, que no se animaban a realizar ningún taller porque eran fome o porque no les llamaba la atención, etc. Y son Entonces, adultos todavía autovalentes, sí, son autovalentes, pero con el tiempo se han ido como, apagando, claro, anquilosando. claro. Y cuando hablan de que los talleres o las propuestas son fomes, ¿quién estaría haciendo talleres ahí? Los terapeutas ocupacionales están haciendo los talleres. ¿Y esos son los que no motivan mucho? Eh, por lo que me dijeron es que no es el problema de los profesionales, sino del taller en sí, porque, no sé, una señora me dijo, te mandan a pintar flores. Yo no hago eso porque no me considero tan, disculpe la expresión, dijo, no me considero tan vieja. Entonces, pintar flores para niños chicos o personas muy adultas. Claro. O sea, Otro caballero ¿sí? no se motiva a ir porque, no sé, hay otros que no van porque andan en silla de ruedas, pero sí les gustaría ir. Y así, Mm. Súper interesante porque abre una serie de preguntas y de facetas para considerar antes de hacer la propuesta. De ahí el mensaje que nos claro, están dando es que hay que tratar de compatibilizar con los intereses de los distintos residentes y darle a lo mejor un dinamismo distinto a los talleres que se plantean. Entonces ahí, claro, obviamente usted lo que va a tener que hacer de momento, entonces, como casi con carácter de urgente, es empezar a buscar elementos de estimulación cognitiva, y ahí me imagino yo que los gerontólogos, los geriatras son un poco los que pueden marcar la pauta, o sea, a lo mejor buscar textos de geriatría, textos de gerontología donde se hable sobre cómo estimular a la persona mayor, de y hecho ellos tienen geriatras, tienen, y sí, están ahí, no es que algunos tienen geriatras, es que está como un servicio del centro. sí, sí, es Entonces como ahí, uno por piso. entonces ahí se abre también como un puente de comunicación, porque también pedirle el parecer al geriatra de cómo llegar efectivamente a estas personas, dado que el comentario de algunos, para no generalizar, el comentario de algunos es que no les resulta tan motivante. Y las razones que dan son más o menos una actividad muy infantil o muy para una persona muy de edad, no sé. Transmitir eso, a lo mejor, y en el contacto con el geriatra, perfilar por dónde podría ir efectivamente esta intervención para que tenga sentido y no sea, eh, no tenga pocos adeptos al momento de plantearla. Ahora, también no sé el resto de lo que piensa, pero también va a haber que ponerse un objetivo alcanzable. O sea, si nuestro objetivo, a no ser lo que diga la organización, pero si nuestro objetivo es que todos se sumen, yo creo que eso es Ujú, un poco ambicioso. Entonces, ahí sí, cuando usted plantee los indicadores, el estándar de logro que quiere proponer, cuando plantee los indicadores y los verificadores, ahí hay que tener harta cautela para no amarrarnos nosotros mismos las manos. O sea, a lo mejor no vamos a poder lograr la adhesión de los 100%, pero a lo mejor fijarse una cifra razonable. Y después esto, si funciona, va a generar de a poquito que otros también se vayan plegando. Pero partir con un objetivo alto pero razonable, como tienen que ser las metas desde la psicología. Un cierto claro, estándar, pero razonable. De lo contrario, estamos condenados un poco al fracaso a priori, porque están cruzados por una serie de factores. Cuando dice, por ejemplo, que los que están en silla de rueda también quisieran asistir, yo me imagino que habrá alguna facilidad para que esa persona con movilidad reducida pueda acceder al taller también. sí, tienen ascensores, Claro. pero no se motivan a ir. De hecho, en relacionado a lo que usted dice, yo sé que hay algunos que sí pueden lograr, o sea, yo o con mis compañeros podríamos lograr que asistieran porque de hecho ayer yo fui a buscar a una señora que es no vidente. Entonces,
ella nunca sale de su pieza o nunca quiere estar como en los talleres. Y ayer la fue a invitar y sí fue, se motivó y le gustó. Entonces dijo que volvería. ¿Y el taller de qué era ayer, Diana? Era relacionado también con la estimulación cognitiva, por lo que vi, porque había una fonoaudióloga que les hizo varios ejercicios, después ay, no me acuerdo. Pero digamos que el requisito de la vista no era lo esencial. No era lo esencial. Y les hicieron como la ruleta esta del pasapalabra, entonces como que los estimulaban con que tenían que inventar palabras o lo primero que se les venga a la mente, y ella sabe mucho, entonces le gustó y dijo que quería volver. Y en ese sentido la ceguera, porque es ciega, ¿cierto? Ciega Sí, total. sí, solo ves como sombras. Ya, y la ceguera entonces no fue un obstáculo. Porque No, lo que pasa es que lo que nos plantea la Diana es un mundo que a lo mejor no siempre exploramos y que sería un punto interesante también y relevante a considerar cómo plantear los talleres o lo que se haga como intervención, dándole un espacio también a estas personas para que su limitación visual en este caso no sea un obstáculo. Porque a veces planteamos talleres o propuestas ¿cómo se dice? Sin percatarnos de que a lo mejor esto es tan genérico que estamos dejando a alguien afuera. Y en este caso uno podría decir, ya, pero es que es una pura persona, pero es que es una pura persona a la que urge integrar a este tipo de actividades para darle sentido también a su permanencia en la residencia y que no sea todo el tiempo acostada en la cama durmiendo, ¿no? claro. Entonces, imagínense nosotros, no sé cuál fue su experiencia, pero tenemos alumnos ciegos, tenemos una alumna ciega en la UVM. No sé si ustedes la conocieron, que es del Vespertino. No la ¿No? conozco. ¿Nunca se toparon con la Daniela? No. Yo al menos no. Ya. Nosotros tenemos una alumna ciega que es la Daniela Villella. Y la Daniela, yo la conozco harto porque yo la tuve en primer año, la tuve con los ramos iniciales, y para mí fue un tremendo desafío, pero siempre asumí que la Daniela era parte del curso y por lo tanto mis actividades tenían que llegar a ella también. Y entonces la pregunta era, ¿cómo resuelvo algo para lo que yo uso mis recursos visuales si ella no lo va a ver? Tengo que explicárselo de otra manera, tengo que permitir que acceda a ese conocimiento con su dificultad. Bueno, cuento corto, la Daniela es súper protagónica, súper activa, una persona que realmente es digna de elogio, y la Daniela está absolutamente integrada al contexto. Por supuesto que más de alguna dificultad ha tenido, pero a la Daniela, por ejemplo, se le ocurrió la idea de que el Rocha, ¿cómo se lo pasamos a un ciego? Y entonces la Daniela está en un programa donde se genera un Rocha que con relieve, con textura, el ciego puede acceder a la misma información. Entonces, ¿por qué les traigo esta colación? Porque quizá uno plantea en genérico la intervención en el taller, pero si no indaga más allá, hay gente que potencialmente pudo haber motivado mucho y que sin percatarse, solo porque no lo analizó, la dejó fuera. Entonces, estas personas de la residencia en particular, cada una va a tener su propio mundo, como toda persona, pero en particular, si ya es complejo vivir en un contexto distinto que una residencia solo de adultos mayores, es decir, que no es una familia tradicional, si ya eso es complejo, encontrémosle entonces saquémosle el mejor provecho a la actividad que ahí se hagan. Y me parece súper relevante lo que plantea la Diana, esto de tratar de motivar para que estas personas no tomen el camino alternativo, que es simplemente relegarse en la habitación. Entonces, a mí me parece que también es un elemento que se puede incorporar en el proyecto y que capaz que no es la única limitación que hay. Capaz que ella tiene la limitación visual, pero está súper activa en lo cognitivo. Capaz que haya otra persona que tiene otra limitación, por ejemplo, de audición, y también considerar a esa persona con esas necesidades en particular como un miembro más del equipo al que vamos a apuntar.
¿Mm? Claro. Entonces, me parece súper bueno que haya salido eso, Diana, y qué bueno que usted haya podido motivar a la persona porque le abrimos un espacio. Y nosotros Sí. en el fondo como psicólogos, quizá nuestro gran motor es abrir espacio. Claro, sí, después le pregunté a ella y me dijo que no salía mucho porque ella no puede leer, como no ve, no puede leer. Y en todos los talleres hay que leer o mirar, entonces como que por eso no se motivaba. Claro. Y como en este taller le dijimos que sí, le íbamos a leer, que no, eso no importaba, ella participó. O sea, nos dio un tremendo input y casi que fue casual. Fue porque la Diana la fue a buscar. Entonces eso nos obliga a mirar esta residencia en particular, más allá de lo genérico, el tema del adulto mayor o la persona mayor, nos obliga también a entrar en esas especificidades justamente para aprovechar que esta instancia deje algo. ¿Mm? Y si no Ujú. se logra, con todos los que tengan alguna necesidad distinta, ya sabemos, pues chiquillas, nuestro caballito de batalla también es que nosotros podemos plantearlo para una futura intervención. Intentar hacerlo ahora. Pero si no lográramos, en el caso de la Diana, no logramos acceder a todas las personas, no perder de vista que eso sería un gran aporte plantearlo para el siguiente alumno en práctica que venga, porque la expectativa, me imagino yo, es que, por ejemplo, en este caso la Diana abrió un posible lugar de práctica y la gracia es que después reciban más alumnos que tengan la misma posibilidad. ¿Mm? Entonces, y súper, nos entregó un montón de cosas para mirar y para poner atención. Lo mismo va a Profe, pasar con la Carol. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Yo, Diana, ¿Sí? es que tengo una duda porque igual, a pesar de eso, igual estuve como media perdida donde no tengo una supervisora y al final como que me cuestioné el hecho de cómo crearme un espacio desde la psicología. Entonces como que eso igual me ha costado. Ahora, ¿le cuesta en el sentido que le causa un poco de angustia o que no tiene parámetros claros por dónde moverse? Claro, porque como no hay un psicólogo en el recinto y la supervisora está de vacaciones, como que estos 2 días igual me he sentido perdida, pero he tratado de hacer como lo mejor posible. Claro. No, súper meritorio. Por supuesto que no es la situación más deseable, le toca a alguien que no es de nuestra profesión y además en ausencia, ¿ya? La Claro. parte buena es que en estricto rigor ella llega el lunes, por lo tanto esperemos que ahí el contacto sea fluido. Pero también tiene un desafío enorme, que es una tremenda oportunidad, que es lo que dice la Diana, ¿cómo me abro un espacio ahí? ¿Ah? Y entonces eso, de alguna manera, ¿qué sugiero yo? Trate de tener a mano, al tiro de Estefanía, trate de tener a mano a nivel de pensamiento. Por último, eh, todo lo que ha trabajado en la universidad, los talleres que se dieron, los talleres que se generaron, las instancias que se crearon, y trate de pensar qué de eso se puede introducir en este centro de práctica, de manera que usted tenga una mirada, haya construido un piso de acercamiento para hacer una propuesta, ¿ya? Porque Ya. sin duda que con la terapeuta ocupacional vamos a tener elementos en común, pero no podemos perder de vista que no es psicóloga, ¿ya? Claro. Entonces, en el fondo la que va a manejar más elementos de psicología, en este caso va a ser la Diana, y nosotros vamos a ser el equipo de la Diana, que en ausencia, porque no vamos a estar en el centro, le vamos a estar dando inputs para aumentar la sugerencia y ayudarle a generarse este espacio. Entonces, Diana, en ese sentido, usted no va a estar sola, ¿ya? Ya. Segundo, trate de echar mano a toda su experiencia para que en la reunión que tenga con la terapeuta ocupacional, que será en breve, usted de alguna manera no tiene que resolverlo toda esa sesión, pero sí tiene que quedarse con algunas coordenadas básicas o justamente para hacer una propuesta de cómo usted puede incorporar la mirada del psicólogo a esta residencia. Es Ya. raro que no cuenten con psicólogo al día de hoy. Es raro.
pero yo no sé si una cuestión puede ser recurso, puede ser que a lo mejor no todos están abiertos a la atención psicológica, puede ser que el que lo necesite se le buscará una ayuda externa, lo desconozco, ¿no? Pero es raro que no haya un psicólogo ahí y eso abre un espacio. Estefanía. Profe, yo quería decirle a la Diana que quizá una forma, bueno, creo yo, que se podría abrir espacio ahí en el centro en el que está, es conversando con las personas que están encargadas de hacer estos talleres, porque así si la Diana conversa con estas personas y se vinculan entre ellos, podrían generar o potenciar mejor manera los talleres hacia las personas que están dirigidos. Porque como esas personas que hacen los talleres no son psicólogos y la Diana, bueno, ha tenido la formación y la experiencia previa de realizar talleres, podría como conversar con ellos y desde ahí poder abrirse un espacio. Súper. Ahora yo sinceramente pienso, sumándome a lo que dice la Estefanía, que lo encuentro súper razonable, como que tengo la sensación de que el hecho que la Diana haya ido estos 2 días, incluso sin que esté todavía la terapeuta, le sirve. Porque de alguna manera ella ha generado este puente con los otros profesionales. Y en la medida que genera este puente expedito con los otros profesionales que la invitaron, que la Diana fue, que asistió, que motivó, justamente se abre este espacio del que nos habla la Estefanía, para que la Diana, que es la que va a aportar el conocimiento más del área de la psicología, pueda en el fondo coordinarse con lo que ya está hecho, pueda sumar. Es un poco lo que le pasa a la Paula y a la Javiera. No había el espacio para el psicólogo. Y entonces, ¿qué están tratando de hacer ellas? Están haciendo como una especie de pionero, están siendo como una especie de pioneras, tratando de incorporar el trabajo de la psicología ahí. Entonces, están más o menos a la par. Así que, bueno, la gracia de la Paula y la Javiera, primero se tienen ellas dos. Y segundo, están con una psicóloga. Nosotros en el caso de la Diana se nos presenta que estamos sin psicóloga y que está sola. ¿Qué podemos suplir de eso? Nosotros vamos a hacer su equipo. Por lo tanto, doble esfuerzo para apañar a la Diana en este proceso. Y 2, no vaya a ser cosa que la terapeuta ocupacional efectivamente tiene muy buenos conocimientos de psicología y capaz que nos sorprendemos y capaz que pueda terminar siendo también de gran ayuda y hablen a lo mejor un lenguaje común con la Diana. Eso lo vamos a saber cuando la terapeuta llegue, lo voy a saber yo también en la reunión que voy a tener con ella, y entonces tenemos que generar la forma de que nuestros conocimientos de psicología enganchen, se entronquen y enriquezcan lo que está haciendo el resto del equipo. Además, si lo pensamos bien, no sé, corríjanme si me equivoco, pero supongamos que el equipo ya está, y están haciendo más o menos lo mismo. Y aparece la Diana, que es un elemento nuevo, que le imprime algo diferente. Entonces también de alguna manera la pone en una situación a lo mejor un poco amenazante al comienzo, pero también la pone en una situación ventajosa, porque ella en el fondo tiene la posibilidad de empezar, y va a empezar no de un diagnóstico a ciegas, va a empezar va a partir de un input que le van a dar las propias personas de la organización y donde en el fondo eso va a facilitar también que las intervenciones de ella sean vistas con sentido. Por eso el diagnóstico y la detección de necesidades también. Si no, trabajamos en el vacío y nuestro trabajo queda desvinculado del sentir de la organización o de los beneficiarios de la organización. Entonces, tenemos puntos a favor. Parecía que la cosa estaba súper en contra y sin embargo, yo rescato que tenemos algunos puntos a favor. ¿Ya? Entonces, entre todas chicas, yo les pido harta ayuda en ese sentido a la Diana, porque le va a faltar esta partner a no ser que la terapeuta tenga esta formación en psicología. ¿Ya? Espero que eso la deje un poquito más tranquila. Y, Sí. y la invitación también a buscar información. O sea, si voy a tener que entrar al mundo de la estimulación cognitiva, me pongo a mirar desde ya eso, para hablar con fundamento. Si voy a hablar desde el bienestar, reviso todo lo que tengo de bienestar, qué es lo que he hecho, qué es lo que más me gustó, lo que tuvo más sentido, lo que tuvo mejor acogida, y algunas de esas experiencias incluso las puede replicar o las puede variar, le puede dar un giro, pero conservando lo medular. Entonces ahí usted no estaría partiendo en el vacío. ¿Mm? Claro.
Muchas gracias, Steffi, profe. Sí, pues sí, chicas, es súper importante considerar este espacio. Hay logros académicos que vamos a tener que regular y medir, pero también el tema es que ustedes se sientan acompañadas en este proceso de práctica. ¿Ah? Porque, por supuesto que genera aprensiones, genera sustos, genera a veces dudas y si nosotros no hacemos ese trabajo interno como equipo y no nos ponemos todas a disposición de cada una, porque en este caso es la Diana, después puede ser otra de ustedes, bueno, en la medida que nosotros sumemos esfuerzos, voluntades, cabezas, ojos mirando, iniciativas, y las compartamos entre todas, esto va a funcionar mucho mejor, ¿ya? Por eso que hacemos un trabajo colaborativo, por eso que a mí me gusta que entre todas compartan lo que hacen en la semana, porque a mí puede que no se me ocurra, pero se le ocurre a otra persona y yo puedo tomar esa idea y hacer algo parecido. ¿Mm? Ese es el espíritu, por lo menos, que yo quisiera que tuviéramos en la supervisión. ¿Están cansadas? Porque estamos terminando. Veo que la, no, la Javiera y la Paula se deben haber quedado en la reunión. Entonces, de ser así, estaríamos terminando y lo de ellas quedaría para la próxima sesión. ¿Ya? Importante que ustedes vayan avanzando, pensando en la redacción del informe 1, pero más allá de lo que va en el papel, teniendo plena conciencia de los pasos que estamos dando en la práctica. Primero inserción, conocimiento de la organización, luego todo este proceso intenso de mirar la organización desde sus necesidades y desde sus recursos para, en base a eso, poder planificar. ¿Ya? Supongo que están, tal como algunas lo han dicho, también en revisión de material respecto a intervenciones en psicología, intervenciones diagnósticas en psicología, así es que eso va en paralelo. ¿Ya? No sé si hay algo más que tratar. Por mi parte, profe, yo no. ¿No? Yo tampoco, profe. Ya, ¿nadie tiene ninguna otra necesidad? No, profe. Ya, pues, entonces nos juntaríamos en la próxima sesión. Lo que sí necesito que la Estefanía se quede un minutito para cerrar una cosa con ella y con el resto nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Desearles que tengan una buena Semana Santa y le vamos a escribir a la... ¿Quién le puede escribir al tiro a la Paula y a la Javiera diciendo que damos por terminada la sesión, así es que no se sumen? ¿Lo pueden hacer? A ver, hagámoslo al tiro. Yo misma lo voy a hacer. Para no dejarlas en el aire. Denme un minutito para ver si me alcanzan a contestar. Ya, puede ser que estén en medio de una presentación o que estén en medio de una conversación y entonces no lo han visto todavía. Ya, ahí ustedes están viendo el mensaje que mandé, así que
Ante cualquier duda lo hacemos así. Ya, desconéctense entonces, Diana, Bárbara, Carol, que tengan muy buena semana. Cualquier cosa, Gracias, hablamos. profe. Igual usted que esté Chao, bien. profe. Tengan buena semana. Chao. Chao, igual. Ya, Steffi, cortito porque necesitaba yo conversar con usted porque hablé me llamaron, o sea, no, me escribieron correo de la unidad de inclusión, Ujú. sabiendo que usted estaba conmigo en esta asignatura. Y yo le dije, oh, no habíamos conversado nada de ninguna necesidad específica de la Steffi. Y entonces, obviamente, a mí me dieron el antecedente de que usted tiene un problema visual, ¿ya? Entonces, Sí, o sea, manejable. sí, entonces yo le dije, bueno, de hecho la persona me dijo, lo más probable es que ella lo maneja tanto, entonces no lo dio a conocer ni lo planteó como una necesidad, ¿ya? Ujú. Entonces, la idea es plantear eso. Si usted tiene alguna necesidad, que tenga la confianza de solicitar. Por ejemplo, si se muestra algún material, supongo que lo necesita ampliar un poco. También a lo mejor hacer alguna pausa de descanso. Yo no la hice antes porque ahora nos vamos a desocupar antes, pero que sienta total libertad de plantear si tiene alguna necesidad. ¿Ya? Profe, en ese sentido yo no tengo problema, pero por ejemplo es que yo estoy tan acostumbrada, cuando estoy leyendo, por ejemplo, textos desde el computador, se me Ujú. cansa la vista más rápido, entonces me demoro más de lo que se demora una persona normal leyéndolo, pero aún así no tengo problema, por lo general los textos los imprimo para no estar leyendo del computador, que eso Ya. me duele mucho la cabeza. Claro, esa es la idea. Ahora, como yo no tenía idea de su situación, la primera sesión yo mostré documentos interminables y usted tampoco me dijo que si los podía ampliar un poco más, entonces, Es que yo lo disculpa. amplío de la pantalla, no tenía problema. Ah, ya, listo. Pero Cuando se muestra algo en la pantalla, Ujú, cuando uno lo vea desde acá del teléfono, lo puede ampliar y no hay problema. ya, bueno, súper. Yo como no la había tenido como alumna, nunca me hubiera enterado, y aparte que estos son temas súper personales, obviamente esto es una situación reservada, hasta que usted no diga lo contrario, pero No, siéntase yo no libre. tengo problema. Ya, pues, súper bueno. Sí, De hecho, ese apoyo me lo están dando del año pasado, porque como el ujú, año pasado tuvimos todo este tema de las clases online, las clases eran de 3 horas que tenía que estar en el computador y más encima leerme, no sé, 3 textos para solo una clase, después 3 más para otra clase. Yo empecé a tener problemas de salud físico, empecé a tener presión ocular alta, unas jaquecas terribles y mucho sangrado de nariz por la presión. ya, Entonces me comuniqué en ese entonces con la jefa de carrera que teníamos, jefa de carrera, ya no me acuerdo a quién teníamos, y le comenté esto que me estaba pasando, entonces ahí me derivaron con el programa de inclusión estudiantil y también me pusieron una psicóloga porque yo estaba realmente mal, profe, con el tema de las clases online. Era mucho, mucho para mí porque aparte vivo sola con mi pareja y con mi perrita, entonces era hacerme cargo de todas las cosas del hogar, de la casa, más el tema de estar estudiando, entonces tenía una carga bien pesada y que me sentía mal. Entonces, después con este apoyo que me brindó la universidad, me empecé a sentir mejor y a organizar también mis tiempos y mi carga académica. ya. Yo me imagino, o sea, imagínense, yo tengo presbicia, que debe ser harto menos de lo que Sí, usted tiene, y a mí se me cansa un poco la vista, y claro, y me pasan las mismas cosas, dedicación a la casa, dedicación a todo lo que hay que hacer, una falta de tiempo increíble, y tengo mucha actividad también, sí. no me alcanzan mucho los tiempos, entonces claro, uno se empieza a angustiar, uno se empieza a estresar, y qué bueno que usted haya pedido esa ayuda y que se la hayan dado. En lo que respecta a nosotros ahora, si a mí se me llega a olvidar, porque uno ve el mundo desde sí mismo nomás, pues uno no se pone a pensar, chuta, capaz que hay una persona que necesita que le amplíe más la información, usted total libertad para solicitarlo. Total Ya, libertad profe. si en algún momento tiene que, por ejemplo, a mí se me da la idea porque me empiezo a embalar y usted tiene que hacer una pausa, usted me dice.
profe, necesito hacer una pausa, no sé, le llamaremos pausa visual o pausa, me da lo mismo, usted elige el nombre y yo voy a entender que usted necesita desconectarse un rato y después se sumará de nuevo. Es decir, esto tiene que ser lo que más contribuya, lo que más contribuya De a hecho, yo facilitar. siento que esto, profe, esa de las clases que nosotros tenemos es bastante corto en comparación a otras clases donde de verdad se necesita una pausa porque son, no sé, 2 horas o 2 bloques y eso es bastante, pero acá no, yo lo encuentro súper liviano, no tengo Sí. problema. Después cuando haya que hacer las presentaciones que van a hacer por pantalla, ahí vamos a estar un poquito más exigidos porque estamos recién partiendo ahora, pero ahí vamos a tener que dividir las 2 horas cronológicas entre ustedes 6. Y créanme Ujú. que igual es un poco corriendo. Entonces, ahí para las sesiones donde haya que presentar, ahí acuérdenme de que usted, por ejemplo, se salte una de las presentaciones o se salte la mitad de una presentación para que pueda hacer su pausa visual. ¿Ya? Ya, profe. Y lo mismo si cualquiera de las otras niñas, porque uno no lo puede dar por descontado, cualquiera de las otras niñas tiene alguna necesidad, que se sientan con la confianza también de solicitarlo. Yo en la medida de mis posibilidades, lo que pueda aportar lo aporto, las flexibilidades que se puedan tener se tienen, así que la idea es que entre todos nos apoyemos y que su proceso de práctica, que ya ha estado estresado para cualquier persona, el hecho de salir al mundo laboral habiendo pasado por este periodo de pandemia y en el periodo de pandemia hacer todo esto ya es estresado, pero tenemos que Sí, salir adelante, ¿ya? Vamos a sí. salir adelante igual y ojalá que tengan muy buenas experiencias de práctica y además yo lo que siempre he dicho, van a partir con una ventaja porque si el mundo de la tecnología y de las clases o del trabajo online vino para quedarse, ustedes llevan la delantera. Ustedes y la generación anterior llevan mucho ganado, porque en el fondo van a poder postular, cuando esto se pueda, van a poder postular a trabajo y esto no va a ser una limitación, porque va a ser algo No, que ustedes ya manejan. Así que, ya. mirado desde el punto de vista del vaso lleno, la mitad del vaso lleno es esto de lo poco bueno a lo mejor que nos ha dejado todo este tiempo, o de lo mucho bueno que nos puede haber dejado, porque no hay que ser injusto tampoco, ustedes van a tener eso ganado. ¿Mm? Ya te Sí, tenía, profe, es eso verdad. era. Ya, Ya, gracias por profe, estar un muchas ratito, gracias. cuídense un montón, que esté bien. Igualmente, adiós. Chao.